Bueno, entonces dijimos que entrábamos en un ejemplo ahora ya no trivial, ¿no? Hasta acá vinimos viendo cosas conocidas, los complejos, las matrices, los polinomios. Ahora vamos a uno ya no trivial. Nos dan un conjunto que son vectores en el espacio, vectores de R3, pero tales que su segunda componente es nula, con las operaciones de suma y producto por escalar conocidas, usuales. Todavía no entramos en lo que son sumas raras o productos raros, ¿sí? Entonces, este conjunto B, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es que este conjunto B que me dieron, de vectores en este caso, qué característica tiene? ¿Quiénes son los elementos que forman este conjunto? A eso se lo llama justamente caracterizar los elementos del espacio vectorial. Entonces, si a mí me hablaron de vectores en R3 que tienen segunda componente nula, entonces son vectores de esta forma. Son vectores B de modo que tienen un X en el primer casillero, o sea, variable libre, cualquier número en el primer casillero, un 0 en el segundo siempre, y un cualquier número, una variable libre, un Z, en el tercer casillero. Esa es la forma de los elementos de este supuesto espacio vectorial, que ahora vamos a probar que lo es, ¿no? Pero bueno, a eso se le llama caracterización de los elementos. Y es sumamente importante tener claro qué formato, qué caracterización tienen los elementos con los que uno está trabajando. Una vez que sabemos eso, que ya lo caracterizamos, que vimos que el vector B que está adentro de este conjunto es un vector de la forma X0Z, bueno, ahí nos ponemos a probar la lista de las 10 propiedades mencionadas. Si las cumple a todas, diremos que este espacio vectorial, que este conjunto, perdón, es un espacio vectorial. Bueno, entonces vamos a la primera. ¿Qué me decía la primera? Me decía que es cerrada, que si yo tomo un elemento del conjunto y otro elemento del conjunto y lo sumo, me tiene que dar un elemento del conjunto. Acá entonces pasa a ser útil lo de la caracterización. ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a dar yo ejemplos genéricos, nunca ejemplos con números. Me voy a proponer un U genérico y un B genérico que pertenecen a este conjunto. Entonces digo, bueno, sea el vector U genérico formado por un X0, el 0 en el medio y un Z0. Y el otro vector B, un X1, distinto al anterior, ¿no es cierto? Un X1, un 0 en el medio y un Z1. Y me voy a proponer la suma de esos dos. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar que el elemento que me salga de esa suma siga teniendo la misma caracterización, siga perteneciendo al conjunto B que me dieron. De eso se trata, por eso la caracterización. Entonces, yo me di un U y un B genérico, me propongo hacer la suma que está hecha acá, y efectivamente me queda algo que tiene un número real, que es el X0 más X1, que lo podré llamar X2, por ejemplo, pero sé que es un número real. Un número real en el primer casillero, lo tiene al 0 en la segunda componente, y tiene otro número real, que lo podré llamar un Z2, como tercer casillero. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese vector que me dio de resultado sigue teniendo la caracterización de los vectores de B. O sea, sigue perteneciendo al conjunto B con el que estamos trabajando. Por eso es sumamente útil caracterizar a los elementos del conjunto. Bueno, entonces quedó probada la primera, digamos. Tenía un U en B y un B en B, y la suma me quedó en B. Listo. Voy a la segunda. ¿Qué dice la segunda? Dice que tiene que ser asociativo. Entonces, ahora me voy a proponer 3 vectores de B. Todos con la misma caracterización porque son vectores de B. Entonces me voy a proponer al vector U, que tiene X0, 0 y Z0, el otro tiene X1, 0 y Z1, el otro tiene X2, 0 y Z2, y ahora voy a querer proponerme la suma, digamos, donde he asociado el B con el W, y yo tengo que llegar a que eso es lo mismo que si hubiera asociado a los dos primeros.
Bueno, entonces me planteo esto, el U más la suma de B con W. Bueno, pero esto lo sabemos hacer, o sea, sabemos sumar vectores nosotros. Este B más W acá, está calculada la suma ahí en el renglón de abajo, me quedó x1 más x2, sigue teniendo el 0 al medio, z1 más z2. Pero todos estos x1, x2, x0 y z0, todos estos son números reales, son numeritos, ¿sí? Son vectores, por ejemplo. ¿Quién podría estar ahí adentro? Podría estar el vector 3, 0, 5. Ese vector está porque tiene 0 en el medio. Quiero decir que los otros numeritos que están afuera son números reales. Con los números reales vale todas las propiedades. Bueno, a esta suma planteada acá le voy a sumar ahora, le voy a agregar el de afuera, el de la izquierda, y me queda esto, el x0 más el x1 más x2, qué sé yo. Pero insisto, estos numeritos son números reales. Acá vale la asociatividad y también va a valer la conmutatividad para la próxima, ¿no? Bueno, entonces como acá vale la asociatividad, a estos numeritos que están acá puedo disociarlos de otra manera. Planteo lo que sigue acá en este renglón. Ahora con este planteo que hice acá, puedo como separar las dos, porque todo esto son operaciones válidas entre vectores y entre números reales. Entonces separé a los dos primeros, digamos, y dejé al último afuera, como disociado acá. Entonces esto que está acá entre los corchetes pasa a ser en realidad la suma de U más B, y el que me quedó afuera es el W. Digamos, son todos pasos algebraicos, usando propiedades algebraicas conocidas, legales, permitidas, válidas, si se quiere, y que, bueno, me van haciendo que acomode las cosas para llegar a donde quería llegar, que es el resultado de que el U más el B más W asociados es lo mismo que haber asociado el U con el B y dejar al W afuera. Parecido nos va a pasar con la conmutatividad. Siempre nos vamos a dar un U genérico y un B genérico con la característica de los que están en este grupo, que son tener el 0 en el medio. Me voy a plantear la suma de U más B. Voy a resolver la suma como sé resolver sumas entre vectores, pero acá de nuevo, acá me encontré con números reales. Y tener x0 más x1 es lo mismo que tener x1 más x0. Por ejemplo, 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3, porque son números reales, las componentes de los vectores son números reales. Entonces uso eso, digo, acá en vez de x0 más x1, lo cambio, digo x1 más x0, lo vuelvo a separar y llego a que entonces el U más B era lo mismo que el B más U. Quedó demostrada la propiedad. Bueno, llegamos a la cuarta. En la cuarta tengo que demostrar que existe un neutro, que existe un vector al que vamos a llamar 0, pero nosotros todavía no sabemos qué es el 0, 0, 0. Vamos a decir que, vamos a decir que existe, yo quiero probar que existe un vector 0, pero que tiene de componentes ABC. No digo, no empiezo diciendo que existe el vector 0, 0, 0. ¿Sí? Empiezo diciendo, quiero probar que hay alguien adentro de este conjunto, que yo por ahora lo voy a llamar ABC, que cumple con esta tarea de que al sumar él con otro, el otro me quedó invariante. ¿Sí? Después, si me sale que ese era justo el 000, bien. Pero no siempre les va a pasar, insisto, van a encontrarse con neutros que no son el 0, 0. Bueno, acá entonces debo probar que existe un vector tal que ese vector sumado al U, que es lo mismo que el U sumado a ese vector, porque ya probé que era conmutativa arriba, así que tiene que ser lo mismo. Bueno, esta cuenta me tiene que dar el U. Entonces, nos proponemos ese 0 genérico como un ABC. Y nos proponemos también al U.
al U este que veníamos trayendo, que era el que pertenecía al espacio B que tenía como segunda componente al C, ¿cierto? Bueno, entonces digo, yo tengo que probar que 0 más U es igual a U. Eso es lo que tengo que probar. La otra se me va a dar por consecuencia, porque si yo pruebo que 0 más U es igual a U, también estoy probando que 0 más U es U más 0, porque eso está probado arriba. Así que por eso no me preocupo. Bueno, entonces arranco con esto de 0 más U. El 0 lo habíamos propuesto como un ABC. En particular, va a ser un A0C, porque tiene que ser uno de ellos. Tiene que ser uno de los del conjunto. Tiene que pertenecer a B. Entonces su segunda componente es 0. Bien, entonces, acá planteo la suma del 0S que estoy queriendo encontrar, que es un A0C, más el vector genérico que nos veníamos dando desde el principio. Y yo tengo que probar que esa suma me termina dando el vector genérico. Bueno, hago la suma, porque sé sumar dos vectores, ¿no? Hago la suma y me quedó A más X0, 0 en el medio y C más Z0. Pero esta suma me tiene que dar lo mismo, tiene que dar igual al vector U. Entonces acá se me queda como un sistemita de ecuaciones, porque cuando dos vectores eran iguales, cuando son iguales componente a componente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A más X0 de este lado tiene que ser igual a X0. Después me queda que el 0 de este lado es igual al 0 del otro, sí, bien, eso funciona. Y después me queda que C más Z0 tiene que ser igual al Z0 del otro lado. Este detalle de acá de que 0 es igual a 0 no es un detalle menor, porque si yo me encontrara con que me dijera 0 es igual a 3, ahí me paró toda la demostración, porque ahí me saltó un absurdo. En cambio, como me dice 0 igual a 0, sí, eso es un obvio para matemática, para álgebra, eso es obvio, eso es algo que está bien, no me aporta nada, pero tampoco me trae un problema como me lo trae el absurdo, ¿cierto? Bueno, entonces me quedó este sistemita de ecuaciones. Despejo, trabajo ahí, digamos, paso restando el x0, me quedó que a es igual a 0, la otra que 0 igual a 0, está bien, que no me traía ningún problema. Y para la c, como paso el z0 restando, me quedó también que c es igual a 0. Entonces, lo logré formar a ese tal vector 0 que yo llamé al principio, que yo lo llamé A0C. Lo logré formar y es este. En este caso es el 0, 0, 0, ¿sí? Pero no siempre va a ser el 0, 0. Entonces, ¿cómo concluimos eso? Decimos que el vector nulo o neutro existe en este conjunto. Y es el 0, 0, 0. Y pertenece a B porque tiene la segunda componente nula. La segunda componente igual a 0. Ustedes dirán, sí, las otras dos también son igual a 0. No importa. Cumple con la caracterización de B. ¿Cuál era la caracterización? Eran vectores que en la casillero del centro tienen un 0. Y este lo cumple. ¿Bien? Bueno, entonces lo encontramos, existió, y es el que nosotros conocemos el nulo, en este caso. Bueno, acá les aclara que la propiedad requiere probar que 0 más u es igual a u más 0 y es igual a u. Nosotros hemos probado una sola cosa, ¿no? Hemos probado que 0 más u es igual a u. Bueno, pero la otra se da por consecuencia, porque acabábamos de probar la conmutatividad. Entonces, obvio que eso se puede. Pero digo, estas cosas, si a ustedes les tocara un ejercicio como esto en un examen, hay que aclararlas, porque acá está la esencia del álgebra. Esto es lo que hace el álgebra, que nos aclara, nos repite, nos vuelve a decir, acordate que la caracterización era esta, entonces tenés que mencionar que el conjunto, que este vector pertenece a ese conjunto. Tenés que mencionar que acabás de probar la conmutatividad, por eso no estás haciendo la segunda parte de la demostración. O sea, todo eso es lo que hace el álgebra, ¿no? Por eso acá está todo como detallado, desmenuzado, y así habría que hacerlo en un examen. Ahora, yo les digo,
nosotros en exámenes parciales, por ejemplo, es raro que pongamos ejercicio para demostrar que sea espacio vectorial, porque lleva mucho tiempo, que son 10 propiedades. Lo que sí puede aparecer en un examen es que te digan, bueno, no sé, de las 10 propiedades, mira, estas 6 ya sabemos que se cumplen, probame estas 2 o estas 3 que faltan, ¿no? O si no, por ejemplo, un ejercicio donde no sea espacio vectorial, que te falle una, entonces cuando te falló una, no seguís probando, porque ya no es, ¿sí? Arrancamos, imagínate que arrancamos a probar, y la número 3 de las 10, la número 3 me falló, listo, no sigo, porque no es, ¿bien? Bueno, entonces, quiero decir, en un examen es raro que uno ponga algo que haya que demostrar 10 cosas distintas, porque lleva su lindo trabajo y su tiempo probar todo esto. Bueno, estamos recién en las 5. Fíjense, una vez obtenido el vector nulo, que primero hay que saber quién es el nulo, y si es que lo hay, una vez obtenido ese nulo, entonces me pongo a probar quién es el opuesto de cada vector, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la demostración? Lo que yo tengo que probar es que para cada U existe un U', porque no lo voy a llamar menos U, porque no sé si es exactamente el mismo vector multiplicado por menos 1. No sé, capaz que es otro, ¿sí? Entonces, yo quiero probar que para cada U existe un U', de modo que cuando sume el U más el U', eso me dé el nulo que acabo de encontrar en la propiedad anterior, que para nosotros era el 0, 0, 0, que lo acabamos de encontrar. Entonces, de nuevo, nos vamos a dar un U genérico, que es el X0, 0, Z0, y yo tengo que probar que existe un U' al que le voy a poner otras letras, le voy a poner A, 0, C. ¿Por qué? Porque tiene que estar adentro de este conjunto, tiene que tener la misma caracterización que todos, que la segunda componente es 0, tal que U más U' me den 0. Fíjense que yo acá no estoy diciendo que voy a probar que existe el que es el U multiplicado por menos 1, o sea, el que tiene menos X0 y menos Z0, ¿sí? Porque no lo sé, no sé si va a ser ese o va a ser otro. Entonces por eso lo llamé U', no lo llamé menos U, y le pongo de letras A, 0C, que después la vamos a encontrar y justamente van a ver más abajo que va, en este caso, va a terminar siendo el opuesto que uno se imagina que tiene que ser, ¿sí? Pero no siempre es eso. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la demostración? En que U más U' me dé el 0 que acabo de encontrar en la propiedad de arriba. Hago la suma, hago este más este y lo igualo al 0 que acabo de encontrar arriba. Como sabemos sumar vectores, me va a quedar X0 más A, acá me va a quedar un 0 y acá me va a quedar Z0 más C, y a eso lo igualo al 0, 0, 0. Otra vez vamos a estar en un sistemita de ecuaciones, donde, ¿pero por qué? Porque tengo dos vectores iguales, y dos vectores son iguales cuando son iguales componente a componente. Entonces me va a quedar que el X0 más A tiene que valer 0, acá me quedó que 0 es igual a 0, lo cual es bueno porque no me dio un absurdo, y acá me quedó Z0 más C es 0. Bueno, despejamos todo esto, y acá encuentro quiénes son los elementos de ese famoso opuesto que vamos a encontrar, ¿no? Entonces decimos, acá vamos a demostrar que el opuesto existe. ¿Y cómo está formado? Está formado por menos X0, 0 y menos Z0. Y que también vuelve a tener la caracterización de los elementos del conjunto. Eso hay que aclararlo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que probamos que ese opuesto existe y que sabemos ahora cómo es, ahora lo puedo llamar menos U. Pero no lo llamé antes menos U, porque no sabía yo si era el que yo me imaginaba que tenía que ser. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a las del producto, que estas son más rápidas, digamos. Nos vamos a plantear un alfa en R, o sea, un número real, y un vector en el conjunto.
y tengo que probar que al multiplicar ese vector por el número alfa, sigue estando en el conjunto. Lo que significa, sigue teniendo la caracterización que tienen todos sus compañeros del conjunto B. Bueno, entonces, me doy el vector genérico, x0, 0 y z0, lo multiplico por el número real alfa, nunca con un ejemplo, nunca decir, tomo el número 4 y multiplico por 4. No, tenemos que hablar siempre de genéricos, porque si yo multipliqué por 4, lo único que probé es que vale al multiplicar por 4, pero no sé si sigue valiendo al multiplicar por 5, por un medio, por raíz de 3, por menos 2. Estamos hablando de números reales, ¿no? Entonces, nunca dar un ejemplo. Bueno, aplicamos lo que sabemos hacer, de multiplicar el vector por el número escalar, y acá, ¿qué pasó? Esta cuenta alfa por 0 me dio 0. Entonces, ¿qué significa ese 0? Significa que el resultado que tengo sigue teniendo el formato, la caracterización de los elementos de B, o sea, pertenece a B. ¿Por qué pertenece a B? Porque sigue teniendo la segunda componente 0. Eso es en esencia lo que uno tiene que probar en estas cosas. Bueno, probamos con la primera, anduvo, la segunda nos dice que era distributiva, el escalar por la suma. Acá nos damos dos vectores de B con la misma caracterización, planteo el escalar por la suma, qué sé yo, y llegamos a que es lo mismo, o sea, nos dio lo mismo hacer alfa por el U más B que haber distribuido el alfa como alfa U más alfa B. Son desarrollos algebraicos, usando las propiedades, usando lo que sabemos hacer, sabemos cómo se multiplica el escalar por un vector, o por una matriz, o por un polinomio, ¿cierto? Y bueno, sabemos qué propiedades se cumplen ahí, y llegamos. Similar esta, la P3, es la de la distribución con respecto a sumas de escalares, bueno, se va a cumplir, está acá todo el desarrollo hecho, se va a cumplir. Bueno, lo mismo la 4 y la 1, como les decía al principio, que se cumplirá casi siempre. Porque quiero decir, la P5, la que habla del 1, de que existe 1 en R. Cuando yo multiplico al 1 por un vector de la forma de los de B, o sea, segunda componente 0, y sí, va a seguir teniendo la segunda componente 0, porque cuando haga 1 por 0 me da 0 y va a seguir perteneciendo. Bien, entonces, dice, luego de haber podido demostrar cada una de las propiedades, concluimos que esa estructura, el conjunto B, que era, ¿quiénes? Vectores de R3 con segunda componente nula, ¿cierto? El conjunto B, con la suma y el producto por escalar habituales, usuales, conocidos, forman un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales. ¿Por qué decimos sobre el cuerpo de los reales? Porque los escalares que nosotros estuvimos usando, habíamos planteado desde el principio que iban a ser escalares reales, que eran esos alfa que nosotros estuvimos usando, son alfa en R. Ese detalle es muy importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, si el B que me hubieran dado, que creo que es uno de los ejemplos que está más abajo o está en el TP, si el conjunto B que a mí me hubieran dado eran vectores en R3, pero con todas las componentes mayor o igual a 0, o sea, vectores del primer octante, vectores que están formados solo por componentes positivas, ¿no? Por ejemplo, el vector 1, 2, 3, ese está en B. El vector menos 1, 2, 3, ese no está, porque tiene una componente que es negativa. Bueno, si yo estoy trabajando con un conjunto B, donde los vectores tengan componentes positivas, cuando llego al conjunto de propiedades del producto, hay que tener en cuenta que siempre hablamos de un alfa en R, o sea, el alfa, el número por el que yo voy a multiplicar a esos vectores, es un número real, puede ser cualquier real. Entonces, ¿qué va a pasar con mis vectores de mi conjunto? Yo tenía vectores todas componentes positivas, 1, 2, 3, ponele. Bueno, pero si yo lo multiplico por un número real, como puede ser el menos 4, que es un número real, menos 4 por el 1, 2, 3,
me dio de resultado un vector que tiene todas sus componentes negativas, o sea, dejó de pertenecer al universo que era el conjunto B, donde estaban los vectores de componentes positivas. Entonces, ¿a qué me quiero referir? A que hablar de que tomo un alfa real significa que ese número por el que voy a multiplicar es un real cualquiera. Es positivo, es negativo, es fracción, es un irracional, es un raíz de 2, es el número pi. Es lo que se me ocurre, es un número real. Entonces, muchas veces las estructuras de espacios vectoriales fallan por ese detalle. Porque, insisto, si yo estaba trabajando con vectores que tenían sus componentes positivas, cuando llego a la parte de producto por un escalar, quiero multiplicar ese vector por un escalar negativo, ese resultado ya dejó de pertenecerme al conjunto de origen. Por lo cual, ese conjunto entonces no formará un espacio vectorial, porque hay una de las propiedades que me va a fallar, seguro. Una, la del producto escalar, me va a fallar. La de producto por un escalar, perdón, no producto escalar entre vectores, quiero decir. Profe, Sí, eso dígame. siempre va a depender de la caracterización